una cosa que me resultó bastante interesante es pensar cómo uno activa un mito por medio del rito. Soy Ilich Castillo, tengo una formación, si se quiere, más tradicional en el mundo de las artes. Estudié en el Colegio de Bellas Artes en el periodo 94 al 97. Después, por asuntos religiosos, serví una misión en Colombia, en Bogotá específicamente, donde estuve 2 años. Y donde también ya de alguna manera como experiencia decido regresar y enfrentarme ya digamos un poco más de claridad al mundo del arte. Bueno, en realidad el origen de la limpia a veces también es como parte de esos mitos, ¿no? Yo creo que en rigor arranca a finales del año 2000 en la casa de Fernando Falconi, quien pertenecía a un grupo que estaba conformado por compañeros de él que venían del mundo del diseño, ¿no? Y nosotros, los que veníamos del Colegio de Bellas Artes, éramos 3, estaba Stefano Rubira y Byron Freire. Entonces nos reunimos en la casa de Fernando y estamos, digamos, como que intentando encontrar conexiones, ¿no? Puntos en común que de alguna manera tienen que ver un poco con algunas de las carencias que vivíamos en ese contexto, ¿no? Paralelo a estos procesos de formación, hemos tenido, digamos, a personas cercanas, ¿no? que fueron parte de ese diálogo de crecimiento, ¿no? La sombra de la generación anterior, la generación de artefactoría, sí tenía un peso en términos de ese diálogo, ¿no? de ese proceso, ¿no? Bueno, la primera exposición que se organizó ya con el nombre de La Limpia fue justamente, también creo que es de manera simbólica, en la galería de Madeleine Hollander. Retomó estas deudas, ¿no? que se habían generado como promesas una vez la fractura del país en el famoso protocolo de Río de Janeiro, ¿no? Creíamos que de alguna manera era una responsabilidad nuestra en esos momentos increpar esas promesas que no se cumplieron, ¿no? Esas ideas que por últimas pues no terminaron de concretarse y que se convirtieron en ese espacio decrépito que es, ¿no? Que en la actualidad sigue siendo, ¿no? Y bueno, nada, a partir de allí, digamos, como que sí empezamos a desarrollar una conciencia, si se quiere, más crítica de lo que era la institucionalidad vigente, ¿no? en la ciudad, en el país, ¿no? De todo ese proceso, bueno, apareció la oportunidad de participar en la Bienal de Cuenca, habiendo planteado, bueno, no sé ya qué cantidad de obras, ¿no? que en rigor tomaban en cuenta, o sea, trataban de tomar en cuenta el tema grillo, el tema plaga local, y cómo tú de alguna manera haces una especie de ejercicio de intertextualizar una plaga, ¿no? Una plaga endémica. Sin embargo, la idea era muy bonita, ¿no? O sea, el ejercicio de transparentamiento de estos adoquines, el adoquín como ese ícono del socialcristianismo, ¿no? De todo lo que ha representado también la historia de testaferros que está detrás de la ciudad, alrededor de esto. Digamos, como que empezaron a conectarse, ¿no? Hablando ya directamente sobre la obra Cómo se encienden los discursos populares, según Homs, cuando yo elijo trabajar con Años Viejos, en esa época a mí me interesaba mucho esa naturaleza, ¿no? Es decir, pensar cómo el Año Viejo tenía, digamos, un espíritu o una configuración dirigida hacia la mímesis. Cuando decido poner el motivo de Bolívar y San Martín, de esta estatua apócrifa, de este boceto rechazado que está dentro del museo, digamos, lo hice sí con una voluntad de poder encarar la pintura y la escultura en términos de la relación mimética, pero a su vez también del mismo Año Viejo, porque hasta ese momento el Año Viejo tenía esa connotación política, ¿no? En la medida en que empiezan a ingresar el mass media dentro de la fabricación de los Años Viejos,
la relación de fabricación, la relación de la elección de los modelos es cada vez más ambigua. Ya no haces un personaje para condenarlo, sino que a veces se lo hace para celebrarlo. Los símbolos patrios connotan, pero a su vez ejercen ese supuesto poder de protección. En ese proyecto existían, digamos, como que dos caras, ¿no? Por un lado, la fabricación del Año Viejo encargada, el desafío de cómo el constructor del Año Viejo imagina el reverso del escudo, tomando en coherencia la forma de su fachada, de su frente. Pero a su vez también está, digamos, como que una dinámica relacional, en donde yo fui a escuelas a solicitar que niños dibujen niños imaginen lo que está del otro lado, ¿no? Entonces, de alguna manera la pieza era complemento de esto, ¿no? O sea, el proyecto tiene que ver un poco con el dorso, o el increpar esa frontalidad, ¿no? Con la que encaras muchas veces la misma historia. En mi trabajo, durante todo este periodo, he identificado al menos dos estructuras narrativas que son como las predominantes, que a veces se revierten de pretextos distintos. Una de estas figuras es esto que yo llamo las asimetrías del consumo. Una asimetría del consumo para mí es el proceso en contraste que existe entre la producción y su propio consumo, ¿no? Así como el Año Viejo, el Carnaval, existe un proceso de preparación que es un tiempo contraste a su tiempo de consumo. La otra estructura la llamo emparentamientos por simultaneidad. Creo que sería interesante pensar en lo que muchas veces se da con los casos de las efemérides, ¿no? Por ejemplo, tú te enfrentas a la efeméride y te das cuenta que la relación que se establece entre la muerte de un personaje célebre y el nacimiento de la Hinomoto es algo que diríamos resulta insólito, ¿no? Pero que por cota temporal fabrican conexión. Estos dos gráficos que te estoy mostrando son las estructuras que yo veo en mi trabajo. Y estoy seguro que en el trabajo de X o Y artista existen detrás también estructuras que subyacen, que son esqueletos. Por ejemplo, Glitch Ecuador es el caso del emparentamiento por simultaneidad, ¿no? En este momento todos los planos son elegidos en función de ese motivo gráfico, de ese motivo ortográfico del cine, ¿no? El tilt up, tilt down, pan left, pan right. Ese hilo conductor que puede resultar pedestre, resultar banal, me resulta súper atractivo, ¿no? A veces esa pregunta sobre la desorganización formal posee, digamos, esa voluntad política de la crítica que después está presente. Más que celebrar el error, o sea, me interesa sobre todo su naturaleza de fenómeno. O sea, me interesa por cómo el glitch desteje la realidad a partir de su forma de configuración, ¿no? Todo se puede grabar y se puede recordar de esa manera fría, precisionista que tiene el video, o prefieres recordar un poco a partir de los huecos que la memoria te da. Recuerdo que también al inicio del trabajo con el glitch también me estuve preguntando sobre qué se glitchea, ¿no? O qué me gustaría que en mi trabajo tenga, digamos, como que esa presencia de glitch. Y me parecía como muy fácil tender al glitch por ejemplo, hacia las formas. Entonces empecé a aplicar el proceso a textos. Bueno, yo creo que al dibujo uno llega por su inmediatez. Yo, como siempre, tuve una relación muy conflictiva con la pintura porque siento que no es mi medio. Me decidí por el dibujo porque era como eso que tienes más a la mano. Para poder hacer, por ejemplo, este tipo de obras como las que están en la exposición de la Bienal, me interesa enfrentarme a la pregunta de la percepción, pero atravesándola a la pregunta sobre la resolución. Entonces, cuando tú ves las obras de la Bienal, estas en específico, me interesa pensar cómo, en la medida en que yo intento recordar y olvidar estos objetos por medio de este proceso, estos se vuelven otra cosa. Ya se vuelven objetos independientes
que por un lado son simulacros del recuerdo de este hallazgo contingente que hay en la calle, en la esquina, etcétera, pero que a momentos ya no tiene que ver necesariamente con eso. O sea, ya no es una representación fidedigna, ya no es necesaria hay una fotografía, sino más bien todo ese proceso de internalización. En el ITAE arranco en el 2007. Bueno, Saidel decide invitarnos, ¿no?, a ser parte también de la lista de profesores en esa época. Sí, yo creo que hay mucha literatura sobre si es posible enseñar arte, ¿no? Yo personalmente creo que no, que a veces uno como docente tiene la oportunidad para ayudar a que la experiencia de ese aprendizaje pueda generarse, ¿no? Más que el profesor sea el transmisor. El nacimiento de la Brigada de Dibujantes fue, digamos, como que un pretexto de oxigenación también, ¿no? O sea, fue como esa oportunidad para que no terminemos de replicar el proyecto automático de docencia convencional, sino de pensar, digamos, cómo la idea de aula expandida nos ofrece estas alternativas, de cómo en contingencia, cómo en coyuntura las clases de dibujo con lo inmediato del dibujo, con la herramienta del dibujo como vehículo de comunicación inmediato es algo muy potente, ¿no? Proyectos como la Brigada estaban fabricados desde la tríada caminar, pensar, dibujar, ¿no? Recuerdo que cuando llegamos al primer barrio donde trabajamos, que se llama Domingo Sabio, en ese ejercicio de caminar y recorrer el barrio, nos damos cuenta que mucha de la gente con la que conversábamos nunca había sido dibujada, ¿no? Y era algo que resultaba muy interesante, ¿no? O sea, nuevamente la pregunta de deseo ser representado, lo cual de alguna manera le devolvía ese estatus de poder blando que por últimas tiene el dibujo, y que también regresaba a esa necesidad de pensarte desde el filtro estético, ¿no?